qué edad llegaste a la isleta y en qué año? Pues mira, yo llegué a la isleta con 16 años en el año 74. ¿De qué barrio venías? Venía de las Reollas Altas, lo que hoy está frente a la Ballena. ¿Y cuando llegaste, qué fue lo más que te impresionó del barrio de la isleta? Pues mira, me vine a vivir justo a esta calle, a un piso de que vivía en esta calle, y lo que más me impresionó es la vecindad que había, el sentimiento de vecindad, el sentimiento de todos a una, de la lucha de los vecinos por tener un barrio digno. Había mucha preocupación de los vecinos por el alumbrado de las calles, porque pusieran asfaltado, porque los niños tuvieran sitios dignos para jugar, por ejemplo, ahí en la piscina, que los niños se rompían los pies jugando descalzos porque no había asfalto. Y eso que fue... te encontraste en un movimiento vecinal activo para conseguir cosas del barrio, pero también en un momento político del Estado español un poco convulso. Pues sí, justamente fue en los años de la predemocracia y luego cuando se legalizaron los partidos, y curiosamente la familia donde yo me vine a vivir, que fue a casa de mis suegros que vivían en este patio. Pues bueno, allí conocí, yo que venía de ser una niña que iba de su casa al colegio y del colegio a su casa, resulta que entro, me acoge una familia donde allí había actividad política, se debatía, venía gente muy conocida del panorama político de aquel tiempo, demócratas todos. Y fue muy apasionante porque aprendí mucho, aparte de que fue mi cuna. Yo me vine de las Reollas porque en aquel tiempo a muchas de nosotras, de las hijas de la clase obrera, que nos quedábamos embarazadas, pues se nos obligaba a casar para poder proteger el honor de la familia. No teníamos dinero para ir a Londres ni nada, sino que nos teníamos que casar y trasladarnos de familia. Y entonces vine a esta calle. Supongo que para ti fue un gran cambio, no solo por el embarazo de la juventud, sino llegar a un sitio implicado en un montón de luchas sociales, vecinales, y supongo que eso también a ti te arrastró en ese camino de implicarte también. Pues mira, sí, evidentemente, te tengo que decir que yo a los 16 años, antes de cumplir 17, tenía 2 hijos. Entonces, para mí era una cuestión, implicarme en la lucha vecinal fue una manera de sobrevivir, unirme a otros vecinos, unirme al esfuerzo de los vecinos por conseguir cosas para el barrio y conseguir un pequeño trabajo para darle de comer a mis hijos, y fui a dar a todas las tiendas de hindúes de la calle La Naval y Juan Rejón, que allí limpiaba, y con eso conseguía dinero para alimentar a mis hijos. Claro, tenías que buscar el sustento familiar, sí, y sin abandonar tampoco lo que era la lucha. Y de ese momento, ¿cuál era el papel de la mujer en esas luchas vecinales? Pues el primer papel que a mí me tocó hacer, curiosamente saliendo de esta calle, de un portal de esta calle, fue que, bueno, en la esquina esta de la calle Tinguaro con Pérez Muñoz, siempre había un coche de aquella policía política de aquel tiempo fichando a todos los que entraban a la casa donde yo vivía. Y entonces, como yo era tan jovencita y estaba embarazada, pues era la única que no estaba fichada. ¿Y qué hacía? Pasábamos las noches elaborando los papelitos, las octavillas que se tiraban en las manifestaciones que habían en el barrio, y para pasarlas de unas calles a otras, lo que hacía es que me las ponían dentro de mi faja de embarazada, y de esa forma podía atravesar esta esquina y pasarlas a otros puntos del barrio donde había gente esperándolas. Tenías que pasar miedo, ¿no? Por si te paraban y te Sí, era miedo, y además era un miedo y era un riesgo también, pero aquello me fortaleció. Siempre me acuerdo de esa frase de camina o revienta, o sea, cuando te ves en una circunstancia así, y mi suegra me apoyó muchísimo, el que fue mi suegro me apoyó muchísimo, los vecinos que participaban en la asociación de vecinos de aquellos tiempos me animaron muchísimo, y eso me fue fortaleciendo con el tiempo
y me enseñó que, primero, que los vecinos unidos pueden conseguir muchas cosas para el barrio. En segundo lugar, que la historia de los barrios siempre hay que preservarla. Y, por supuesto, recuperar mi autoestima y mi identidad como mujer. ¿No veía el movimiento vecinal, supongo que en parte sería masculino, extraño, una mujer tan implicada? ¿Te facilitaron el acceso también a la lucha vecinal? Para nada. En aquel tiempo, hablamos del año 74, 75, bueno, las mujeres íbamos a las reuniones y al local de la asociación de vecinos, pero era la que nos tocaba de alguna forma colocar las sillas, limpiar los papeles que habían tirado y servir los cafés. Llegó un momento en que las mujeres nos cansamos de servir y nos empezamos a plantear cosas que tenían que ver solo con nosotras. Por ejemplo, una educación sexual, conseguir anticonceptivos, la legalización de los anticonceptivos, la legalización de una ley de divorcio justa. Todo eso era lo que debatíamos en los primeros núcleos de asociaciones de mujeres, que eran las vocalías de la mujer que estaban dentro de las asociaciones de vecinos. O sea, que empezaron por la lucha, estaban en realidad en varios frentes. Uno, conseguir cosas para el barrio, como lo que sería el tema que decías de una cancha para que los niños puedan practicar deporte, porque vuelva la democracia y encima por los derechos de las mujeres. Eran tres frentes abiertos sí, bastante importantes. Sí, y en mi caso la de sobrevivir, la de sacar adelante a mis dos hijos. Si te parece muy por aspecto, primero, la lucha vecinal de aquella época, ¿qué logro destacaría? ¿Qué luchas crees tú que fueron las que abanderaron ese momento en el barrio, por conseguir cosas para el barrio en concreto? Bueno, lo que yo recuerdo, más así recuerdo, fue una lucha que tuvo una trascendencia importantísima, que fue la lucha de Abengoa. Afortunadamente contábamos con dos párrocos, Ignacio, el de la iglesia de San Pío, y José Luis Álamo, el de la iglesia del Carmen, que eran dos personas que en los locales parroquiales pues ellos permitían, eran personas progresistas y abiertas y permitían a los vecinos refugiarse allí. Entonces, la lucha de Abengoa precisamente se fue hacia la iglesia de San Pío y se encerraron allí, hicieron el encierro allí, pero era muy emocionante cómo nos pasábamos parte del día haciendo bocadillos y preparando agua y refrescos para llevárselos a la gente que estaba encerrada en la iglesia, hasta que la policía tuvo conocimiento de eso y un día nos trataron de impedir que acercásemos la comida a los obreros que estaban encerrados arriba, y ya entonces cada tarde había un guirigay por todas estas calles de la isleta tremenda. Los vecinos tiraban los voladores cuando venía la policía y así esa era la señal también para tirarse todo el mundo a la calle, a arropar a los obreros que estaban encerrados allí. Eso junto a la lucha de los portuarios, los grandes encierros históricos de los portuarios que tanta trascendencia tuvieron en el barrio. Y en el ámbito, podemos decir, político del cambio de la democracia, ¿cómo fue la implicación porque el barrio de la Isleta siempre ha estado implicado por la democracia, lo estuvo en el tiempo de la República por luchar por la legalidad vigente, y en esos años previos a la democracia también se implicó mucho en la lucha democrática del barrio? En el barrio de la Isleta habían personas históricas que vivían dentro del barrio y venían personas de otros barrios, Escalerita, San José, donde se aglutinaba la clase obrera, a aprender y a cambiar ideas de cómo hacer y cómo llevar adelante las particularidades de cada barrio. Un sitio donde nosotros nos movíamos mucho era en la asociación de vecinos de la Plaza del Pueblo, que antes era la Plaza España. En ese local, y permíteme que recuerde a grandes compañeros de aquella época, como son Sebi Nuez, Paco Zumaquero, Ricardo Ríos, Valeriano y Rojita. Fueron personas, y también el que en aquel tiempo era un joven abogado, que era Arcadio Díaz Tejera. Fueron referentes de la lucha de todo el movimiento obrero y vecinal de este barrio,
con el que venían personas de otros barrios a aprender. O sea, que se convirtió en un En una escuela. Una escuela sí. democrática. Sí, y en los tiempos en que la represión era más dura, en la calle de atrás de la Plaza de España, que no me acuerdo ahora cómo se llama, allí había un club que se llamaba Club Alchiné, que presuntamente era un sitio de actividades culturales y tal, pero que era un sitio donde, bueno, pues había actividad política, y de ahí pues aquellas octavillas que te contaba que llevamos, que traspasaba de una esquina a otra de esa manera, pues los de las escaleritas se llevaban unas pocas, los de San José se llevaban otras pocas, y así se repartían y se lanzaban al viento cuando había alguna manifestación en el barrio. Pero yo recuerdo las carreras de la policía, las cargas policiales alrededor de toda la Plaza España, en la calle Pérez Muñoz. Las cargas fueron brutales, se disparaba con pelotas de goma, se castigó a mucha gente, muchos de nosotros fuimos detenidos y castigados en comisaría de la época, y esa fue nuestra escuela de vida. ¿Llegaste a pasar por comisaría? Sí, 2 veces. Pero, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue? Pues nada, pues en una fue, me cogieron, nos detuvieron a 3 compañeras haciendo una pintada en un muro que ponía por una ley de divorcio justa, cuando el divorcio era ilegal, y en otra fue en un muro, no me acuerdo en qué era, el pueblo unido jamás será vencido. Entonces las 2 veces fui detenida, y supongo que en los archivos históricos de la policía de aquel tiempo, Supongo que en aquella época en los archivos tenía que haber bastante información entonces del barrio de la Isleta, como tú decías. Bueno, tiene que haber un par de archivos allí grandes. Bueno, tienen que tener una biblioteca entera de fotos, de horas, de citas, de personas que venían aquí. Recuerdo conocer en esta misma calle, en esas reuniones de las que te hablaba, al gran abogado laboralista Fernando Sagaceta, al pintor Toni Gallardo, al escultor, perdón, Toni Gallardo, del que lleva el nombre el instituto de aquí arriba, a su mujer, a su hijo, a grandes demócratas conocidos de aquella época. Y en esa lucha, si volvemos un poco a lo que decías, por ejemplo, ya de cosas a lo mejor más concretas como la piscina, la guardería, también hubo que luchar por ella. Sí, pero hasta que se hizo la guardería de La Carrucha, antes de eso tuvimos que salir a la calle muchísimo. De hecho, bueno, hay una foto que le he dado a Verónica que está hecha en las escalinatas de la Plaza de Santa Ana, pero fue la primera vez que las mujeres de la Isleta, junto a la de otro barrio, salíamos a la calle pidiendo guarderías para el barrio, para los niños, porque no había ni una guardería. Yo misma, para ir a trabajar a la calle de la Naval, tenía que llevar a mis hijos en guagua a la guardería que está detrás del Cine Sol, Los 7 Enanitos, que era la única guardería del estado que había. Y luego volver a buscarlo y bajarlo. Y en aquel tiempo eran tantas las carencias, las mías quiero decir, era una mujer muy joven todavía, que la directora de la guardería, sabiendo de mis necesidades, pues en una friambera de las que antes de aluminio, me ponía allí la cena de los niños, porque ella sabía que yo no tenía para darle cena a los niños. Nunca me olvidaré de esa mujer ni del agradecimiento que siento. Supongo que en el camino de la lucha también, tú decías de alguna penuria, en lo que te decías, has encontrado gente por la que vale la pena, ¿no? Vivir, o como esta señora que me estás contando. Siempre supongo que tendrás un recuerdo de muchas más personas como esa que te ayudaron a lo largo de ese periodo de tu vida. Bueno, en esta misma calle mi referente es doña Isabel Sánchez Martín, a la que llamaban la pasionaria de la Isleta, y don José Mujica, su marido, que estuvo 13 años condenado a muerte en el campo de concentración que había en la Isleta. Ellos fueron mis suegros y ellos fueron mis padres, mis amigos,
mis camaradas y los que me acompañaron en todo el proceso de vivir y de luchar. ¿Te arrepientes de algo de esa lucha? Para nada. Para mí, hoy lo miro con perspectiva y ha sido un privilegio vivir un momento histórico tan importante, a pesar del cansancio, a pesar del miedo, a pesar de las carencias. Para nada, eso me enseñó muchísimo. Luego cambió, yo fui una activista social importante, pero sucedió que a los 21 años, 21, 22 años, empecé a trabajar en la antigua clínica del Pino. No existía el materno todavía, estaba todo en el Pino. Y el primer servicio que me tocó, la primera planta donde me pusieron fue oncología infantil. Claro, yo venía de ser una activista de la calle, panfletos, pancartas, lucha, y allí empecé a ver el dolor y la muerte de los niños. Y en aquel momento mi vida cambió. Mi alma sigue siendo roja, pero mi alma ahora es amorosa porque en aquel momento descubrí el poder de la solidaridad, del amor, de la compasión, del estar junto al que sufre, del estar, el privilegio de acompañar a aquellos niños inocentes que iban a fallecer. Y a partir de ahí mi vida estuvo más orientada al voluntariado y al acompañamiento de los enfermos terminales. Podemos decir que has pasado un activismo social, un activismo humano. Ahora hago activismo social, pero humano también. Y esto me llevó pues, a estar en la India con Vicente Ferrer, bueno, con el que aprendí muchísimo. Estuve en la casa de la Madre Teresa de Calcuta también. Y bueno, y recientemente, antes de la pandemia, he estado en Gambia y en Senegal haciendo cooperación internacional, pero sigo para Cáritas, hice mucho acompañamiento a viejitos que viven solos, personas que mueren sin tener a nadie que les dé una mano, que les dé amor, y en ello sí. Y una pregunta, tú que conociste esa época, por ejemplo, volviendo al tema de la mujer, es bastante loable lo que estás haciendo también en el lado humano. ¿Crees que la mujer ahora en la actualidad, por ejemplo, en barrios como la Isleta, todo lo que ustedes trabajaron ha florecido? O sea, que la mujer lo tiene más fácil en su vida, ¿o queda mucho por hacer todavía? Bueno, yo creo que cada época, cada momento histórico tiene sus circunstancias y tanto las mujeres como los hombres de que les toca vivir, pues tienen que llevar adelante los cambios sociales adaptados, contextualizados a la época. Sí, hay muchas cosas que se han conseguido, pero queda muchísimo por hacer. Hay un tema muy sangrante y que está en boca de muchos actualmente, que es el tema de los malos tratos en el hogar, de la violencia doméstica, pero por ejemplo se ha avanzado muchísimo en el control de la natalidad, la interrupción de los embarazos, pero yo creo que de todas maneras la gente joven tiene que seguir aprendiendo cómo controlar su cuerpo, cómo participar en las asociaciones de vecinos, cómo no dejar que la historia del barrio, parecería que estos barrios son casas, dormitorios, no, este barrio tiene una historia y tiene actores, que muchos de ellos están vivos. Mantener eso vivo, llevar adelante los cambios. Y desde el punto de vista de la mujer, pues mira, hay un foro muy importante que es la Universidad Popular, por ejemplo, los logros que trajo la Universidad Popular, incorporación de mujeres que a lo mejor estaban en sus casas y que no hacían nada, pues a actividades que les enseñan y que les hacen tener un sentimiento de sororidad, que se llama ahora, de clase. La guardería en el barrio fue muy importante. Entonces, bueno, pues la gente que está ahora en el barrio, yo vivo ahora en la zona de Guanarteme, pero yo creo que la gente que está en el barrio tiene mucha tarea por hacer todavía. Desde tu experiencia personal, que has recorrido partes del mundo viendo el sufrimiento humano, sabes que la Isleta, como otras zonas, se enfrenta al reto de la inmigración. Sí.
que también ha dado hasta ahora un ejemplo de solidaridad, ayudando a la gente y los demás. Sí. ¿Cómo ves ese reto en el que está ahora sumido el barrio también? Pues me parece algo importantísimo en este momento histórico. Además, es algo del que todos estamos, porque es algo nuevo también. Quiero decir, los cuarteles de allá atrás, ahora mismo están los inmigrantes, y la isleta esto no lo había vivido nunca. La isleta, la gente que está trabajando actualmente en la isleta, tendrá que descubrir e ir materializando diversas formas de canalizar a estas personas, que se les pueda dar alguna vía de ir hacia donde ellos quieren viajar, que se permita la reunificación familiar, que todo el mundo tiene derecho a ir al mayor confín del mundo a tratar de buscarse una vida digna, que esto lo tenemos que exigir casi, y que esto las autoridades, los responsables políticos de este momento tendrían que poner de su parte, y no solo para sacarse la foto. De todas formas, no sé si estarás de acuerdo conmigo que la isleta, en tu experiencia me dijiste que ibas a buscar trabajo en las casas de los hindúes, aquí siempre ha habido una gran convivencia coreana, claro, ruso, de todo claro. un poco, ¿no? Era un crisol. Claro, la isleta siempre ha sido un crisol de cultura. Ahora han llegado los africanos, los senegaleses, los marroquíes, pero antes la isleta eran coreanos, los rusos, los hindúes, luego vinieron muchos argentinos, muchos colombianos, pero la isleta es un barrio especial, la isleta es un barrio multicultural, es un barrio diverso, es un barrio donde coexisten muchísimas culturas del mundo, y todos nos tendremos que respetar unos a otros. Porque nosotros también, nuestros abuelos, muchos de los abuelos de las personas que viven en esta calle tuvieron que emigrar en su momento a buscarse el pan también. Y esto lo tenemos que recordar para saber la respuesta que tenemos, la respuesta y el cariño que tenemos que dar a esta gente, ¿no? Y una pregunta un poco personal. ¿Qué has sentido cuando te has sentado tú aquí, después de tantos años, donde desarrollaste tantas vivencias? ¿Qué sentiste? Madre mía, llegué un rato antes de que ustedes empezaran con esta pequeña conversación, y la verdad que tengo muchísimos recuerdos, porque vi a aquella niña de 15 años, que bueno, que había sido apartada de una forma poco amable de su familia propia, y que se tuvo que venir aquí a una familia extraña hasta ese momento, que yo pensé que el mundo se había acabado, pero que fui acogida con el mayor amor y solidaridad por la familia, por José Mujica Sánchez, José Mujica e Isabel Sánchez Márquez, que fueron mis suegros. Sí, una familia comprometida con el barrio, comprometida... Totalmente comprometida, militante, con una gran historia detrás, que espero que en algún momento su hijo, Cecilio Mujica, tenga la oportunidad de... Yo les podría contar muchas cosas, pero creo que los testigos... Una anécdota ya lo entrevistaremos a él también, lo invitaremos a estas conversaciones, pero algo así, una chispita de algo que te... José Mujica emigró del pueblo de Aruca y estuvo condenado a muerte en la isleta, porque es de la gente que en la guerra civil dinamitaban los puentes para que los nacionales no pudieran pasar a desaparecer a los hombres de Aruca, de los barrios y de la periferia. Y a Isabel le mataron en la guerra a 2 hermanos, los desaparecieron, y a partir de ahí pues fueron militantes, grandes militantes y grandes personas de pasión y de solidaridad. Sí, nosotros siempre que podemos recordamos que la isleta fue el único barrio en el 36 que pidió armas, sí, para luchar por la... Eso ya es una punta de lanza de lo que era la isleta en ese momento. Sí, sí, lo que sí, creemos sí. Que bueno, pues muchas de esas personas que lucharon en la guerra civil
vivían en este barrio y donde ellos fueron estas dos personas, mis queridos suegros y camaradas. Te agradezco este ratito de conversación que queremos compartir. Si quieres añadir algo más también. Pues sí, le doy la enhorabuena, te doy la enhorabuena, le doy la enhorabuena a Verónica y a todas las personas que están pendientes de que la historia de la isleta no se pierda, eso por un lado, pero de seguir avanzando en la historia y haciendo cosas por el barrio. No hay que dejar nunca de hacer cosas y de evolucionar. Y algo muy personal, Isabel y Pepe Mujica me tienen que estar viendo en estos momentos, de donde quiera que esté, y yo los quiero saludar como a ellos les hubiese gustado. Salud, camaradas. Salud, camaradas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.